En los años 70, en el corazón agrícola de California, hombres sin nombre llegaron en busca de trabajo y esperanza, muchos de ellos jornaleros migrantes, los cuales eran invisibles para muchos, pero no para él. De origen mexicano, Corona fue señalado por enterrar los cuerpos de sus víctimas, en su mayoría jornaleros migrantes, en los campos donde trabajaban y donde también encontraron la muerte. Hoy te traigo la historia de Juan Corona, el asesino del machete. Si te gusta el misterio, el terror, los crímenes y asesinos en serie, estás en el canal correcto. Te invito a que te suscribas para no perderte los siguientes videos. Dale like si te atreves a enfrentar lo desconocido y déjame tu comentario acerca de tus teorías o historias sobre el video. Tu participación me ayuda a traer más contenido aterrador y emocionante. Así que ajusta tus audífonos, apaga las luces y prepárate para un viaje que te hará pensar 2 veces antes de cerrar los ojos esta noche. Mató a más de 25 agricultores, además de ser diagnosticado con esquizofrenia. Juan Corona, un contratista de trabajadores agrícolas, el cual fue apodado el asesino del machete, por matar a 25 trabajadores migrantes. Delitos que lo convirtieron en el peor asesino en serie en la historia de Estados Unidos en el momento de su condena, en 1973. Murió el 4 de marzo a la edad de 85 años. El Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California anunció que el señor Corona murió en el hospital fuera de prisión estatal, donde cumplía 25 cadenas perpetuas. No se citó ninguna causa de muerte, pero se informó que tenía demencia. Los asesinatos del señor Corona sacudieron la tranquilidad de la ciudad agrícola de Yuba, en California, una comunidad de 14,000 personas, a unas 100 millas al noroeste de San Francisco, donde el señor Corona, de México, vivía con su esposa y 4 hijas. Su trabajo consistía en reclutar a miles de trabajadores agrícolas, muchos de ellos mexicanos, para trabajar en los campos. Los asesinatos fueron descubiertos después de que un cultivador de melocotón, de nombre Goro Kagehiro, que había contratado al señor Corona para abastecer a los trabajadores de campo, notó un agujero de aproximadamente 4 pies de profundidad, 5 pies de largo y 2 pies de ancho en su huerto del condado de Shooter, el 19 de mayo de 1971. Debajo del suelo estaba el cuerpo del obrero Kenneth. 6 días después, se descubrieron un segundo cuerpo en una tumba poco profunda en un rancho cercano, y se encontró un tercero cerca del río Feeder. Cerca del tercer cuerpo, un comisario recuperó 2 recibos del mercado de carne con el nombre de Juan. Después de que los oficiales desenterraron 6 cuerpos adicionales, el señor Corona, entonces de 37 años de edad, fue arrestado el 26 de mayo de 1971. Dentro de una semana, los cuerpos de 25 hombres habían sido exhumados. Todos menos uno fueron golpeados en la cabeza con un machete o un cuchillo, y muchos habían sido apuñalados en la parte superior del cuerpo. Una víctima había recibido un disparo. Todas las víctimas habían sido encontradas a través del negocio de contratación laboral del señor Corona, o habían sido vistas con él. El señor Corona, en 1987, le negaron la libertad condicional 8 veces. Cuando la policía registró su casa y el camión del señor Corona, encontraron un machete con una cuchilla de 18 pulgadas, un cuchillo para cortar carne, una hacha de doble hoja y un palo de madera. También había un libro mayor con una lista de 34 trabajadores
transitorios, incluidas varias de las víctimas. A pesar de las afirmaciones de inocencia del señor Corona, los fiscales calificaron el libro de contabilidad como una lista de fallecidos. El juez Richard Peyton dijo durante el juicio de 1973 que estaba realmente consternado y casi incrédulo ante el torpe proceso que fue acusado de maltratar las pruebas. En este punto, dijo Peyton, parece que la investigación fue inepta, la preparación ineficiente y el procesamiento inadecuado. De acuerdo con las noticias publicadas en el año de 2011, el señor Corona le dijo a un psiquiatra que había matado a los hombres porque creía que eran locos y que habían entrado ilegalmente. La fiscal federal adjunta de Sutter, Hannah, hizo referencia a la admisión durante la audiencia de libertad condicional de prisionero ese mismo año y observó que las descripciones de dos víctimas por parte del señor Corona no coincidían exactamente con los detalles sobre los cuerpos desenterrados en tumbas poco profundas en el año de 1971. No sé si eso significa que hay otros cuerpos por ahí. Pero se presentaron amplias pruebas circunstanciales contra el señor Corona y fue condenado por 25 cargos de asesinato. Un tribunal estatal de apelaciones revocó su condena en 1978, alegando que el abogado defensor había cometido una farsa y burla del juicio, y era aún más incompetente que la fiscalía. Ningún testigo de la defensa fue llamado durante el juicio. En menos de un año después de ingresar a una prisión estatal, el señor Corona fue apuñalado 32 veces por los reclusos, perdió el ojo izquierdo y tenía una espada permanentemente alojada detrás de su ojo derecho. Tuvo 3 ataques al corazón mientras estaba encarcelado. Su esposa, la ex Gloria Moreno, se divorció de él en 1974. En el segundo juicio al señor Corona, en 1982, un equipo de defensa trató de echarle la culpa a su hermano Natividad, quien desapareció en México y se pensó que estaba muerto. El abogado del señor Corona dijo que el hermano tenía rabia por la frustración de una sexualidad mórbida. El señor Corona testificó en un segundo juicio, negando todos los cargos. El jurado escuchó a más de 20 testigos durante los procedimientos de 7 meses, los cuales le costaron al Estado más de $5 millones. El resultado fue el mismo que el primer juicio 9 años antes. El señor Corona fue declarado culpable de los 25 cargos de asesinato. Juan Vallejo Corona nació en Autlán, México, el 7 de febrero de 1934. Se mudó de Jalisco, México, al condado de Sutter, con 2 hermanos mayores a principios de los años 50. Recibió tratamiento psiquiátrico después de informar que había visto fantasmas. El señor Corona fue el asesino en masa más prolífico conocido hasta que John Wayne Gacy fue condenado en 1980 por asesinar a 33 hombres y niños, enterrados la mayoría de ellos debajo de su casa. En Illinois, Gacy fue ejecutado en 1994, pero el señor Corona no estaba sujeto a la pena de muerte, porque la ley de pena de muerte en California había sido declarada inconstitucional en el momento de su juicio. Esta ha sido la historia de Corona, el asesino del machete. Recuerda dejarme en comentarios qué opinas acerca del video. Deja tu like y suscríbete al canal para más videos así. Te recuerdo tengas buena noche.